trastorno por déficit de atención, TDA, es uno de los trastornos más comunes en la infancia. De hecho, más del 5% de la población en México en la infancia y adolescencia lo presentan. Trastorno que perdura por la adolescencia y la adultez. Este es el tema del día de hoy. Hablaremos de qué es, cómo se puede prevenir y el tratamiento. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurológico común que afecta la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Suele manifestarse en la infancia y puede persistir en la adolescencia y adultez. Se caracteriza por dificultades para prestar atención, hiperactividad o impulsividad, lo que puede afectar la vida diaria, la escuela, el trabajo y las relaciones sociales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida Saludable, un programa hecho especialmente para todos ustedes y con mucho cariño. Hoy vamos a hablar acerca de un tema realmente crucial, detectarlo a tiempo. Me estoy refiriendo al trastorno por déficit de atención, TDA, ya que si lo logramos hacer a temprana edad, en la infancia, pues podría cambiar mucho la calidad de vida de la persona. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Brian Alan Nava Martínez, quien es maestro en neuropsicología y a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Vida Saludable. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. No, pues para nosotros es el gusto. Y como comentaba hace un rato, el índice de personas que presentan TDA es muy alto. Desafortunadamente, gran parte de ese porcentaje pues no está diagnosticado, ni siquiera saben que lo padecen. Entonces, el hecho de saberlo, de ser diagnosticado, les podría cambiar totalmente la vida. Así es, así es. Primero me gustaría empezar mencionando que es un trastorno del neurodesarrollo y esto lo que implica es que es un problema que inicia en la infancia y que va cambiando a lo largo de la vida de las personas. Alrededor entre el 5 y 10% de la población lo padece, pero como bien mencionas, muchas de las personas pues no han sido diagnosticadas. Esto le llamamos que es un subdiagnóstico y definitivamente detectarlo a tiempo es fundamental para dar un adecuado tratamiento. ¿Cuál es la causa, doctor, del TDA? No hay ninguna causa única identificada, dado que no es una enfermedad como tal, pero es multifactorial, es decir, hay una serie de características que podrían aumentar la probabilidad de que una persona padezca este trastorno o lo presente. Entre ellas está, por ejemplo, haber nacido de manera prematura, haber tenido algún otro problema justamente al nacer, como falta de oxígeno, haber tenido, por ejemplo, que la mamá fumara o bebiera alcohol justamente durante el embarazo, y pues un factor hereditario que es muy importante. Entonces, si una persona en la familia lo padece, es muy probable que alguna otra persona, sobre todo hijos, hermanos, lo estén padeciendo también. Es mucho más probable que un hombre lo padezca que una mujer. Históricamente se ha mencionado así, que hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres, pero recientemente se está viendo que parece ser que no es tanto, sino que hay muchas más mujeres que no han sido identificadas o no han sido diagnosticadas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es que entonces si no lo han detectado, ¿cómo saberlo? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Las características principales son síntomas, como le llaman, de inatención, es decir, personas que se distraen fácilmente, que no se pueden concentrar durante periodos prolongados de tiempo, que pierden la motivación por las tareas que perciben como difíciles, y por otro lado, síntomas de hiperactividad e impulsividad, es decir, un exceso de movimiento en los niños. En los adultos se ve más como este movimiento de la pierna, estar moviendo el lápiz, estar hablando constantemente, y de impulsividad, es decir, llevar a cabo conductas o tomar decisiones de manera precipitada. ¿A qué edad comienzan estos síntomas? Porque lo que comentábamos también hace rato, ¿no? Que es súper importante poderlo detectar como a muy temprana edad. Sí, la verdad es que los síntomas inician desde muy pequeños. Personas en edad preescolar, es decir, entre los 3 y los 5 años, ya pueden estar presentando síntomas, pero justo por la etapa de desarrollo en la que se encuentran y por la dificultad de caracterizar bien estos síntomas, la mayoría de los diagnósticos se hace a partir de los 6 años de edad. Sin embargo, es muy importante que si se detectan desde esa edad temprana, asistan aunque no se les dé el diagnóstico como tal hasta que hayan cumplido esa edad. Y ahora, este es un trastorno que pues se puede controlar, sin embargo no se cura.
O sea, inicia en la edad de la infancia, continúa en la adolescencia y hasta la adultez. Claro, antes se pensaba que con la edad desaparecía, como si fuera mágico, pero la realidad es que hoy se sabe que no es así. Los síntomas se pueden atenuar, algunos de ellos pueden cambiar sus manifestaciones, pero definitivamente no desaparecen y en algunos casos llegan a empeorar cuando el ambiente ya es demasiado demandante para la persona. Por eso es importante detectarlo a tiempo para que la persona sea diagnosticada. Así es, eso es fundamental. ¿Y de qué manera afecta la calidad de vida de una persona el TDA? Pues puede afectar en distintas áreas de su vida, por ejemplo, en el área académica, es decir, puede haber problemas para aprender o para adquirir ciertos conocimientos en la escuela, en el área laboral, en los adultos, ¿no? Llega a tener muchas repercusiones, en la vida social, es decir, en su interacción con otras personas e incluso en sus actividades recreativas. Ahora, hay diferentes tipos. Así es, hay diferentes tipos. Actualmente se clasifica de acuerdo con 3 tipos: el de predominio inatento, el de predominio hiperactivo impulsivo y el de presentación combinada. Esto no quiere decir que, por ejemplo, una persona que tenga o que sea diagnosticada con TDAH de predominio inatento no tenga síntomas de impulsividad o de hiperactividad, sino que presenta en su mayoría síntomas de inatención. Y el más difícil de tratar es el de presentación combinada. O sea, vamos a contextualizar, vamos a dar las características de cada uno otra vez, por favor, doctor. Ok, uno es de predominio inatento. O sea que ahí es cuando hay falta de atención, muy distraído el niño, en la escuela, por ejemplo, ¿no? El clásico que se distrae fácilmente. Exactamente, predominantemente son ese tipo de síntomas, pierden cosas, no recuerdan, parece como que tuvieran problemas de memoria, pero no es así, más bien no pusieron atención, por ejemplo, a una instrucción, van a realizarla y ya no recuerdan qué es lo que iban a hacer, por ejemplo. Eso es predominantemente. De predominio hiperactivo impulsivo son personas o niños que regularmente se mueven mucho más, no pueden estar mucho tiempo en un solo lugar, incluso se puede ver en otras áreas, no solamente en la escuela, para ver una película, para realizar algún juego de mesa, alguna actividad, una comida, incluso. Y el de presentación combinada, pues ya serían una gran cantidad de síntomas de ambos tipos. Claro que sí, y aquí cabe la pena mencionar que, por ejemplo, pues esos niños, si no han sido diagnosticados, también en la escuela no tienen conocimiento de que presentan TDA. Entonces, muchas veces se les confunde como niños malcriados, rebeldes, groseros, y no se están dando cuenta que hay un problema, que hay que ser canalizados a un especialista, inclusive pueden llegar a padecer bullying, maltrato de los profesores, o también habría que valorar otro tipo de escuela. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos hablando del tema, doctor, ¿te parece? Claro que sí. Esta es Vida Saludable, estamos hablando de TDA, por favor ustedes no se muevan de donde están, regresamos. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando de trastorno por déficit de atención, TDA, y antes de irnos a la pausa, doctor, estábamos comentando de los diferentes tipos de TDA que existen y pues cuáles son las características de cada uno, ¿no? Hablábamos que desafortunadamente luego cuando los niños no han sido diagnosticados en las escuelas pueden llegar a tener problemas de aprendizaje y no es porque tengan menos inteligencia que los demás, sino que los niños se distraen fácilmente, ¿no? Por esta poca atención que presentan, distracción, porque pierden cosas y por todo lo que ya hemos comentado. Y que hay algunas escuelas que no, pues como que son tan observadoras de este tipo de cosas y deberían como de canalizar también, ¿no? Ayudar a los padres. Así es. Justamente la escuela es un ambiente fundamental para poder canalizarlos con los especialistas. Regularmente o ya con mayor frecuencia hay escuelas que incorporan psicólogos y psicólogas educativos en sus planteles y estos son profesionales fundamentales para detectar a estos niños y a estas niñas y poderlos canalizar. Aun cuando, por ejemplo, algunos profesores o la mayoría no tengan formación en esta área y obviamente no puedan diagnosticar, sí pueden tener capacitación o formación para pues estar más alerta y poder identificarlos y que se les pueda dar la atención lo más pronto posible. Claro, inclusive yo no recomendaría, bueno, no soy la experta, doctor, tú nos dirás, pero estos métodos tradicionales, sino más bien estas escuelas con métodos o sistemas constructivistas, IB, ¿no? En donde el niño se siente más libre. Claro, ya hay muchas alternativas en realidad en cuanto a educación
La mayoría de los niños y niñas que están diagnosticados y diagnosticadas con TDAH de cualquier tipo, la verdad es que no les favorece mucho el sistema tradicional. Hay, por ejemplo, escuelas activas en donde ya no se vuelve el niño o la niña un receptor de conocimiento, donde están todo el tiempo sentados, sino que forman parte de su propio aprendizaje constructivista, como menciona, e incluso hay sistemas Montessori, que particularmente, en mi caso, yo lo recomiendo mucho para el preescolar e incluso la primaria. Ya para etapas posteriores, la verdad es que se vuelve un poco difícil porque llevar ese tipo de enseñanza a los ambientes laborales, por ejemplo, ya es mucho más complicado. Tú acabas de decir algo clave. ¿Qué sucede? Esto que hemos platicado es frecuente con los niños, ¿no? En la educación. Pero ¿qué sucede cuando este niño crece? ¿Qué pasa? También los adultos tienen problemas precisamente por presentar TDA sin ser diagnosticados. Sí, hay una gran cantidad de personas que llegan con nosotros ya en edad adulta, 20, 30, 40 años, incluso más, que nos refieren que toda su vida tuvieron estos problemas, pero que pues nunca los llevaron al psicólogo, o bien como no presentaban problemas conductuales o bajas calificaciones en la escuela, pues no se les hacía raro, y regularmente se van minimizando esos síntomas, se van caracterizando como personas que pensamos que son más distraídas, como que no están tan alerta, como que se le va la onda, pero no nos damos cuenta, no se dan cuenta que tienen ahí esos síntomas. Y muchas veces se compensan, sobre todo en personas que tienen otras capacidades un poquito más desarrolladas. Por ejemplo, personas que tienen habilidades intelectuales muy sobresalientes o que tienen una personalidad muy encantadora, muy simpática. Regularmente en los entornos van solventando sus dificultades con estas otras características, y resulta que muchas veces llegan a nosotros ya no como la queja principal que sean estos síntomas, sino tal vez porque ya desarrollaron, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o síntomas de depresión asociados a las dificultades que les causan estos síntomas de TDAH. Sí, precisamente yo te iba a preguntar eso, ¿qué factores podrían como precisamente complicar o como agrandar este problema? Sí, es muy común que las personas con TDAH tengan además algún otro padecimiento, se le llama comorbilidad. Exacto. ¿No? Regularmente en los adultos llegan con nosotros ya con, además del TDAH, que lo podemos identificar, algún trastorno de ansiedad, en ocasiones con un trastorno depresivo, que son trastornos del estado de ánimo, en muchas ocasiones con otro tipo de trastornos conductuales, y en muchas ocasiones también se puede aumentar la probabilidad de que un adolescente o un adulto que no haya sido identificado desarrolle algún abuso de sustancias en el futuro, y muchas veces eso es lo que los traen con nosotros, o algún trastorno de personalidad asociado. Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad muy frecuentemente se da a la par con un TDAH. Sí, ¿no? Todo como bien dices, adicciones, el abuso de algunas sustancias, e inclusive accidentes más frecuentemente. O sea, son muchas problemáticas en las que podría verse involucrado un adulto, insistimos, de no estar diagnosticado. Pero ¿hay alguna manera de prevenir el TDA? Prevenirlo como tal, en su totalidad no, porque mencionamos que es multifactorial. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la heredabilidad o incluso estos desajustes neuroquímicos, en muchas ocasiones pues no tenemos control sobre ellos. Sin embargo, sobre los factores que tienen que ver con cuestiones del embarazo y del nacimiento, sí podría ser evitar el consumo de cigarro o estar cerca de personas que fumen durante el embarazo, el consumo de alcohol, el consumir medicamentos que no hayan sido diagnosticados por un especialista, y pues tratar de llevar el mayor control posible durante el embarazo y tener todas sus citas médicas, porque esos factores sí son los que podemos controlar. Pero aquí me gustaría mencionar, es muy muy importante que si por allá en casa tienen algún chico o chica, algún familiar con este diagnóstico, pues no se sientan culpables los papás y las mamás, porque eso pasa en muchas ocasiones y la realidad es que no es así, no es su culpa, es multifactorial. Sí, es muy relativo y no sabemos realmente el origen, ¿no? Estos podrían ser las causas, pero no es como una realidad. Ahora, también inclusive podría ser que podría ayudar el tomar ácido fólico, omega 3, este tipo de cosas en el embarazo. Por supuesto, el tomar ácido fólico, el tomar omega 3 es parte del adecuado control del embarazo y nos ayuda a prevenir, no como específicamente el TDAH, pero sí algún problema de neurodesarrollo en general. Y por ejemplo, el hecho de que los niños antes de los 5 años no abusen como de las pantallas, televisores, teléfonos, ¿podría también ser un factor? Esta es una pregunta muy muy interesante, porque el uso excesivo de pantallas, de programas, de TikTok, por ejemplo, que ahora es muy común,
No es favorable, no es una causa identificada de estas multifactoriales que hablamos del TDAH, pero sí que pueden agravar los síntomas. Es decir, una persona que en sí ya tenga el trastorno de neurodesarrollo de TDAH, si se le facilitan o no se le restringen este tiempo en pantallas, podrían agravarse estos síntomas. Ay, muy bien, pues llegó el momento de hacer una pausita, pero ahorita continuaremos hablando de este tema, doctor. Ustedes no se muevan de su lugar, esto es Vida Saludable y estamos hablando del trastorno por déficit de atención, TDA. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando del TDA, el trastorno por déficit de atención. Y doctor, antes de irnos a la pausa estábamos hablando acerca de algunos factores que no favorecen para nada a los niños, ¿no? Que podrían propiciar más problemas. Como decíamos, el abuso de las pantallas, de los iPads, de los teléfonos, ahora sí que hay tantos ya, tantos aparatos o dispositivos, pero la idea es que los niños, tanto para eso o muchos otros problemas, pues nada más a lo mejor cierto tiempo, ¿no? Estarlo restringiendo. Tampoco se trata de que ya definitivamente no los vas a usar, pero todo con moderación. Así es, sí, y también otros factores que pueden influir en que se agraven los síntomas, aunque repito, no es que estén causando el problema, es por ejemplo los estilos de crianza, un estilo de crianza muy permisivo, en donde no hay reglas claras, donde los niños no saben lo que se espera de ellos, donde pues se les satisfacen prácticamente cualquier tipo de capricho, vamos a llamarlo así, que tienen, tampoco favorecen a estos síntomas, en cambio los agravan, y es muy importante también a la hora de diagnosticar, identificar si, por ejemplo, en niños es debido a estos factores que estamos hablando que pueden agravar por sí mismos o en realidad sí está presente el trastorno y además están agravando estos síntomas, porque muchos niños que puedan no tener el trastorno, pero estén propensos por estas pantallas, por estos tipos de estilo de crianza, podrían presentar conductas muy similares que se podría confundir. Exactamente. A ver, doctor, precisamente hablando de eso, ¿cuáles serían los focos rojos que debemos detectar pues, para correr al especialista y cuál sería el especialista? Ok, pues los focos rojos serían siempre en comparación con otros niños de su edad. Esto es muy importante porque no es lo mismo que comparemos el nivel de atención que puede tener un niño de 4 años a un niño de 8. Claro. Siempre en comparación con los mismos niños de su edad, que constantemente estén abandonando actividades tanto escolares como recreativas, que estén constantemente cambiando de intereses, por ejemplo, niños o niñas que los meten al ballet, al fútbol y que les gustan mucho, pero pierden rápidamente la motivación, que les cueste trabajo concentrarse durante periodos prolongados de tiempo, que empiecen ya a tornarse un poco irritables, por ejemplo, a la hora de comenzar a hacer una actividad que para la mayoría de niños podría parecer algo normal, pero que ellos lo perciben como incluso más difícil de lo que en realidad es. Estos podrían ser algunos de esos focos rojos. Y evidentemente, si además en la familia saben que hubo alguno de estos factores de riesgo en el embarazo o durante el nacimiento, pues tendrían que acudir con algún especialista para una valoración. Sí, doctor. Además, todas estas personas son como mucho más sensibles a los estímulos sensoriales, ¿no? A todos estos lugares con mucho ruido, con mucho color, con las fiestas, la pirotecnia. Claro, aquí hay que diferenciar dos características. Es real que muchas personas con TDAH, niños y adultos, se distraen fácilmente cuando el ambiente está lleno de estímulos, ¿no? Incluso en los consultorios lo vemos. Si tenemos por ahí un montón de colores y de juguetes, rápidamente se quieren ir a agarrarlos, no nos hacen caso, están pues queriendo jugar. Y en adultos llega a pasar, ¿no? Si está prendida la tele, si por ahí hay una conversación, en lugar de estar trabajando, pues ya nos distraemos con la conversación o con lo que está por allá y no atendemos a nuestra actividad. Pero por otro lado, sí se ha identificado en cierto porcentaje de pacientes con TDAH esta hiperreactividad sensorial, que es muy común, por ejemplo, en las personas con autismo, aunque no es el tema de ahora, pero se comparte en cierto porcentaje de pacientes. Ok, y entonces comentábamos, ¿cuál es el especialista al que debemos acudir? Sí, normalmente en niños quienes podemos hacer este diagnóstico son regularmente neuropediatras, psiquiatras y neuropsicólogos clínicos que estén pues enfocados en pacientes en edad infantil. Y en adultos es muy similar, neurólogos, psiquiatras y neuropsicólogos clínicos también somos quienes regularmente podemos dar el diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica? Pues tiene que haber una entrevista clínica muy amplia de manera inicial.
se tiene que obtener información no solamente de los familiares o de la persona si es un adulto, sino también de otras personas cercanas que puedan estar dándonos información relevante de la persona en otros contextos, claro. Porque muchas veces, hablando de los niños, tienen este comportamiento en la escuela, pero resulta que en casa no existe ese comportamiento, que tienen otra actividad recreativa y no está. Y normalmente, sobre todo los neuropsicólogos, hacemos o aplicamos una serie de pruebas, de herramientas que no diagnostican como tal, pero son herramientas que utilizamos para llevar a cabo el diagnóstico, y finalmente pues se elabora un informe en donde pues se establece el diagnóstico, el tipo, la severidad, y es muy importante que las personas no se autodiagnostiquen. Sí, definitivamente. ¿Y el tratamiento, doctor, en qué consiste? El tratamiento regularmente es multidisciplinario. Normalmente se lleva a cabo un tratamiento paralelo entre los psicólogos clínicos o neuropsicólogos y los neurólogos o los psiquiatras regularmente, sobre todo en los pacientes que tienen esta presentación combinada de la que hablábamos, o de los que tienen severidad de moderada a severa, valga la redundancia, tiene que ser a la par. Ok, o sea que digamos que es importante que la persona esté medicada, pero también se lleven a cabo estas terapias cognitivo-conductual y el apoyo en casa, ¿no? Es como un trabajo integral. Exactamente, entre una red de apoyo más amplia haya, ya sea en niños o en adultos, es mucho más bueno el pronóstico, porque se van proporcionando adecuaciones o ayudas para la persona para que pueda realizar correctamente las actividades que le están costando trabajo, y a medida que va mejorando en esas habilidades, se van retirando esas ayudas, y a la par con algún médico se va retirando también el medicamento para ir viendo cómo la persona se adapta pues a estas nuevas condiciones. O sea, aquí entonces lo importante, doctor, es mencionar que ni toda la vida va a estar medicada la persona, ni toda la vida va a estar en terapia, y que va a ser una persona que va a poder pues ser autosuficiente, que va a poder hacer sus, ahora sí que su estudiar, su carrera, su trabajo, todo como una persona totalmente normal. Claro, me gustaría nada más quitar ese mito, porque existe que las personas con TDAH no podrían, por ejemplo, tener una carrera universitaria, un posgrado. Hay demasiadas personas que lo tienen y aún así tienen el diagnóstico o incluso no lo han identificado. Efectivamente. Pero bueno, lo recomendable siempre es, si están detectando estos focos rojos en ustedes o en algún familiar, sí ir con el especialista, pues para que se lleve a cabo el tratamiento pertinente, y créanme que la calidad de vida va a cambiar totalmente. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, proporciónanos tu teléfono, redes, algún número de contacto en donde la gente te pueda localizar. Sí, yo trabajo en la Clínica del Cerebro y la Conducta. El teléfono es 55 36 70 56 57 y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Clínica del Cerebro y la Conducta Click, y en Instagram como Clínica Click. Muchísimas gracias de verdad por toda esta información tan valiosa. Te invitamos para que nos acompañes en una próxima ocasión en Vida Saludable. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que nosotros tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre, les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.